Así que usted viene hoy a poner su copa boca arriba porque viene en función de instrumento. Dígale al que está a su lado, yo soy un instrumento. Yo vengo preparado y preparada para ser un instrumento. Poderoso eres mi Dios. Y como instrumentos, es que nosotros nos convertimos y nos preparamos para lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Poderoso el que vive y el que reina. Mi alma te adora y te bendice. Gloria, gloria a ti, mi Dios. Aleluya. Bueno, pues leo de acá. Santo eres mi Dios. Santo eres mi Dios. Poderoso eres mi Dios. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Amados, hoy vamos a estar predicando bajo el tema Dios me preparó para el milagro. Pastora, ¿cómo es eso que Dios te prepara para un milagro? Si Dios te va a hacer un milagro, te lo asilla. Bueno, según la definición de milagro, nos vamos a gozar mucho esta mañana. Según la definición de milagro, milagro es un acontecimiento que no se puede explicar con las leyes naturales y que milagro como tal se le atribuye en su mayoría a Dios. Pues claro, porque lo busqué en la Real Academia Española y no lo busqué en un diccionario bíblico. Si fuera un diccionario bíblico, te diría que es el acontecimiento que sucede a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo y se le atribuye completamente a Jehová, a Dios. Pero como lo busqué en la Real Academia Española, pues digo, mayoría de las veces. Existen milagros médicos, existen milagros naturales, sobrenaturales, son todos. ¿Existen milagros que no son? No. Todos los milagros se consideran y se catalogan sobrenatural por la simple peculiaridad que ninguna de las leyes científicas que se han establecido puede explicarlo. Así como ustedes lo oyen. Ninguna de las leyes científicas pueden explicar el acontecimiento. El levitar, pues la ley de gravedad lo cancela. Obviamente todos los milagros de enfermedad, si en la medicina no te puede decir que una pastillita lo curó, es un milagro. Y hoy vamos a estar hablando de cómo es que Dios nos prepara a cada uno de nosotros para el milagro. Sigue siendo mi milagro porque ocurre en mi vida, pero no es para mí. Vamos a ubicarnos todos en Génesis. Vamos a comenzar en el capítulo 37 y nos vamos a concentrar en la historia de José. Nos vamos a concentrar en la historia de José y nos vamos a concentrar a través de toda la historia, porque esta mañana el Señor quiere entregarles a cada uno de ustedes varios puntos para que puedas reconocer cuando el Dios te está preparando para un milagro. Primeramente, todos conocemos, o la mayoría conocemos a José. José es hijo de Jacob, llamado Israel, el que peleó con el ángel y le dieron en el muslo, el hermano de Saúl. Y José tenía 10 hermanos antes que él. José era el único hijo de Raquel. Y José estaba dotado con el don de interpretación de sueños.
sus hermanos, dentro de la envidia, le decían el soñador. No, como cuando tú eres el que te lo sabes todo, ay, la que más se sabe todo. Pues entonces José, como siempre estaba, soñé esto. Les voy a contar este sueño que he soñado. Pero los hermanos ya estaban ahí, el soñador. Pero José también fue, la palabra dice reprendido, y cuando dice reprendido no es reprendido en el nombre de Jesús, sino reprendido, regañado por su papá por los sueños. No porque no creyera en ellos, porque la palabra registra que después que él escuchó el sueño de José y lo regañó, lo reprendió, se quedó meditando en ello. Y José tenía algo bien peculiar, y era que él era completamente diferente a sus hermanos. Él le declaraba a su papá la mala fama que tenían sus hermanos. Y era pastor de ovejas de su padre. Y entonces en el versículo 5 del capítulo 37 lee como sigue la palabra del Señor. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataban los manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y aquí hay algo bien sorprendente que todos pasamos casi siempre por alto. Que José en su sueño, partiendo desde la premisa de contar cuántos hijos tenía Jacob, José le estaba declarando a Jacob que iba a tener un hijo más. Porque la palabra está registrando que eran 11 estrellas que se rendían ante él. El sol, la luna y 11 estrellas. Y él tenía 10 hermanos. Pero cuando nosotros nos concentramos tanto en las cosas negativas y en esto que nos incomoda, se nos pasa desapercibido parte de la declaración del milagro. Porque Jacob estaba en su vejez y Raquel tenía problemas para tener hijos, solamente había tenido uno, que era José. Entonces, pasan desapercibidos, como dicen en el buen puertorriqueño, le hizo así, mira, que iba a tener otro hijo, y se concentran en que José lo que hace es soñar, y que está soñando algo que los incomoda. Después de eso vienen sus hermanos y continúan con su mala fama, y registra la palabra que ellos, después de escuchar los sueños de José, se fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y que como José tenía un buen testimonio, siempre te van a tocar hacer cosas que te van a incomodar, y vas a decir: a mí de nuevo, es que me van a ver como bendito. Pero Señor, ¿por qué tú me mandas a dar esa palabra? Pudiendo decir unas palabras tan bonitas de prosperidad, y te va a ir bien en la vida. ¿Y por qué tú me mandas a mí a darle el anunciar el tiempo malo? Y es que nosotros perdemos completamente de perspectiva que el momento en el que Dios nos anuncia el tiempo malo nos convierte en automáticamente sus amigos. Él no me está entendiendo. La palabra del Señor dice que Dios le cuenta sus secretos a sus amigos. Ajá. Así que si Dios toma
el momento determinado, el espacio de tiempo para detener a un emisario de sus anuncios y decirte el secreto de Dios y decirte, se avecina un tiempo malo. En vez de nosotros decir, Señor, esta persona, como le dijeron en algún momento aquel rey al profeta, es que ese profeta siempre me profetiza cosas negativas. Perdemos de perspectiva que el Señor confía en cada uno de nosotros, de que nosotros daremos el mensaje tal cual Él nos los dio, para que en el momento de preparación para el tiempo malo, nosotros ya estuvimos en aviso. Entonces, José se va a chequear a los hermanos y llega a Siquem. Y se encuentra con una gente y la gente le dice, tus hermanos, ellos se fueron. Y José va, pero que no, ellos se fueron para tal lado. Y él va, y los hermanos, como él tenía una túnica de colores, lo veían como si cuando las familias se visten todas de amarillo fosforescente para Disney, que cuando se pierde uno lo que tienen es que hacer así en la multitud, ahí estás. Pues así, de lejos lo vieron y aborrecieron y conspiraron para matarle. Ya nos tiene harto el soñador. Y muchas veces así harán las personas con nosotros. Porque en el momento en el que tú dices, Señor, heme aquí, utilízame a mí, Él te comienza a preparar para el milagro. No todo el mundo estará de acuerdo con lo que estará sucediendo. E inclusive no todo el mundo va a entender lo que está sucediendo en tu vida. No todo el mundo va a entender las cosas que están sucediendo en medio de tu atmósfera. Y entonces José llega hasta donde sus hermanos, y sus hermanos vienen y lo meten dentro de una cisterna. La palabra dice que qué bueno que la cisterna estaba vacía. Yo pienso en que eso tiene sus pros y sus contras. Si no sabía nadar, qué bueno. Pero el golpe no debe de haber sido muy agradable. Entonces, José, agolpeado y confundido, pero yo sé que mis hermanos pueden estar molestos conmigo, pero meterme en una cisterna. Entonces, se sentaron a comer. Y aún sigue José confundido. Yo me atrevería a decir que la confusión se le acabó a José cuando pensó que los hermanos lo iban a sacar para allá, y de momento se encuentra con que lo entregan a los marianitas. Ahí es que se le fue la confusión. Porque nosotros muchas veces no entendemos que aun cuando el propósito de Dios es moldearnos como instrumento para bendecir a X persona, no significa que nosotros permaneceremos al lado de esa persona. Yo puedo ser de bendición a una persona a la distancia. Yo puedo bendecir su vida sin tener que estar junto a esa persona. Y era el momento en el que Dios necesitaba separar a José para el propósito que Él había determinado. Claro está, para nosotros es muy fácil porque sabemos el final de la historia. José lo que sabía era que en algún momento la luna y las estrellas, tipificando a sus padres y a sus hermanos, lo servirían, pero ¿cómo? Si estoy de esclavo. José llega a Egipto y es vendido a la casa de Potifar, que cuando vemos quién es Potifar no es cualquier persona. Potifar es, en el capítulo 38 a finales, te dice que en el capítulo 39 te dice que
Potifar es el capitán del ejército del rey, del faraón, del rey, según la monarquía de Egipto. Y entonces Dios lo pone en gracia y José aprende unas cualidades nuevas. Con su padre, José aprendió a ser íntegro. Y lo que aprendió con su padre lo llevó a la casa de Potifar. Y entonces, adicional a ser íntegro en la casa de Potifar, José aprendió a ser administrador. Porque cuando tú no desechas lo aprendido en la experiencia y te lo llevas como parte de tu enseñanza, lo que te cuesta, hacia donde te diriges es crecer. Y entonces, cuando escuchamos el asunto de la esposa de Potifar, pues que se enamoró de José locamente y ella le arrancó las ropas a José y después dijo que José había intentado algo y José en la cárcel. Yo no sé ustedes, pero nosotros a veces creemos que el proceso se ha acabado porque tenemos como una pausa y de nuevo pasa algo más. Y tú vienes y dices, ¿en serio? Yo me imagino a José sentado en la celda diciendo, ¿en serio? Entonces José en la celda se llevó la integridad que aprendió con su padre, se llevó la administración y mayordomía que aprendió y ejerció en la casa de Potifar, y encuentra gracia el jefe de la cárcel. Y entonces él estaba preso, pero era como la mano derecha del que estaba encargado de la cárcel. Yo me lo imaginaba y decía, está bien, pero sigo preso. ¿Cómo que es? Y entonces, en ese transcurso, nosotros tendemos a desesperarnos. Todos pasamos por nuestro tiempo de cárcel. Todos pasamos por el tiempo determinado en que nos sentimos encarcelados y nos sentimos que lo que hay es barrota y no tenemos salida. Miramos a la distancia y decimos, todo se ve muy bello desde allá, pero yo nunca voy a poder llegar allá. La vida de fulano es mucho mejor que la mía y yo hago mejores cosas y yo sirvo más y yo oro más y yo ayuno más, así como estábamos estudiando en el discipulado. Fue como el fariseo que dice, yo no soy como este publicano. Pues hay momentos en que nosotros estamos sintiéndonos en la cárcel y decimos, pero es que yo no soy como el otro que debería de estar en una cárcel. Yo no soy como fulano, que yo sé que cuando sale de la iglesia, mínimo se va a chinchorro y se da 2 cervezas. Yo lo sé. Y yo digo algo, no. Ok. Cuando el pastor dice a limpiar, yo soy la primera que dice que sí. Porque a mí me pasan cosas malas. Sí, yo soy la primera. Pero cuando van a reconocer, yo no escucho al pastor decir mi nombre. Y yo digo algo, no. Solo que cuando vuelvan a llamar a limpiar, yo no voy a decir que sí. Okay. Pasa. Entonces, ¿te metieron en la cárcel o te metiste tú solo? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Para agradar a quién tú estás haciendo las cosas. ¿Tú estás haciendo las cosas para permitir que Dios te prepare para el milagro? ¿O tú estás haciendo las cosas para forzar que ocurra el milagro? ¿Y qué milagro tú estás tratando de forzar? ¿El que es para ti o el que el Señor quiere que suceda en tu vida? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver, José está en medio de la cárcel y
quiero que sepan que él tenía 16 años cuando los hermanos lo vendieron. Hoy me puse a leerlo detenidamente y sí lo dice, tenía 16 años cuando los hermanos lo vendieron. Después, en ese transcurso de tiempo, piénsese usted los 20, todos estos cambios de la pubertad a joven y todos estos asuntos. Y José llega a la cárcel, estos dos, el copero y el panadero. Y uno tuvo un sueño, el otro tuvo un sueño, se lo dejan a José, José se los interpreta, el copero sale ganando, el otro... Y yo lo veo como otro proceso de preparación. Tú estando en tu momento más difícil, ¿seguirás dando la palabra como Dios te la da? O porque estás en tu momento difícil que la gente se arregle como quiera. A mí que no me vengan a pedir ningún consejo. Entonces, José le dice al copero, mira, ya que vas a regresar al palacio, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y pasaron 2 años más. Cuando de momento el faraón estaba pasando por esta crisis de tener 2 sueños sin... Y de momento así como que, mira, en la cárcel hay uno que interpreta sueños. Quiero que sepan que la palabra dice que José tenía 30 años al momento en que se presentó frente al faraón. Tenía 16 años al momento en que fue vendido. A veces nosotros pasamos meses esperando una promesa y nos hartamos. Yo no voy a seguir esperando. ¿Cuánto más? Todo el mundo habla del Kairos. Todo el mundo habla de cómo va a suceder. Todo el mundo está pasando por sus milagros. ¿Y el mío para cuándo? ¿Cuándo yo voy a salir de esta situación? ¿Estás viendo que estás siendo moldeado como instrumento? ¿O piensas que estás en el desierto para morirte? Y entonces a él lo bañan, lo acicalan, lo afeitan, le mudan la ropa, le echan aceite, lo llevan frente al faraón. El faraón le dice, me dicen que tú interpretas sueños. Y él dice, dígame los sueños y yo diré lo que Dios me diga que significan esto. Yo declararé, o sea, en ningún momento él permitió que la gloria se le diera a él. Él todo el tiempo se mantuvo íntegro como aprendió con su papá, buen mayordomo como aprendió con Potifar, y paciente como aprendió en la cárcel. Simplemente dijo, dime los sueños, sin esperar nada a cambio. Entonces vino y quiero que se muevan conmigo el 41 porque me encanta. Estoy hoy como el pastor y mi esposo, me encanta la palabra. Génesis 41 comienza leyendo: y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas
de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Dice que se durmió nuevamente y que soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas se salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón. Entonces él buscó quien se los revelara. Llamaron a José. José se los fue a revelar. Y José le dice que Dios será el que dé respuesta. Y es en el versículo 17 cuando de nuevo Faraón le resume los sueños a José. Y le dice todo lo acontecido. Y José le dijo: las 7 vacas gordas y hermosas significan 7 años. Primero le dice que los dos sueños son lo mismo. Él le dice que 7 vacas significan 7 años y 7 vacas flacas significan 7 años. Y que lo mismo es las espigas, 7 años, 7 años. Y le dice que lo que está tipificando y lo que está declarando Dios al Faraón, o sea, quiero que sepan que Faraón tenía como un montón de dioses a los que estatuitas, que ellos les ponían incienso y cosas. Y le dice: mi Dios, te está poniendo sobre aviso. Les voy a contar un secreto ahora. Mi Dios te está poniendo sobre aviso para que te prepares. Porque 7 años de abundancia habrán en la tierra y en el país, que serán seguidos de 7 años de escasez. Y estos 7 años de escasez, para prepararte para ellos, tú deberías de poner a una persona íntegra que saque el mayor provecho de los frutos de la tierra en esos primeros 7 años, para que cuando vengan los 7 años de escasez no falte alimento en el país. Aún José no sabía para qué milagro Dios lo estaba preparando. Y el sol estaba saliendo para alguien malo. Porque el Faraón ni diezmaba, ni ayunaba para Dios, ni seguía a Dios, ni creía en Dios. ¿Y a quién estaba avisando? Al Faraón. Muchas veces nosotros no vemos que no tiene que ver con la persona, es que va a ocurrir más adelante. Y perdemos de perspectiva total lo que Dios quiere hacer. Entonces, después que él le interpreta el sueño completamente al Faraón, el Faraón dice: perfecto. ¿Quién más sabio que este, que ha sido el único que me ha interpretado el sueño? Y que Dios está con él. Le dice: tú te encargarás de lo que acabas de decir que se tiene que hacer. Y en el reino y en el trono, solo yo seré más grande que tú. Y todo lo que él mande, todo Egipto tiene que hacerlo. Me imagino a José en la cabeza: ¡al fin! ¿Será que si acaba este proceso? Ya lo acabé. Llegó. Estamos ready. Pasan 5 años. Ya José tiene 35 años. 37 años. Después de eso, la palabra declara que 2 años llevaba de sequía. O sea, ya José tenía 39 años cuando aparecen sus hermanos. Entonces, de momento, tú te encuentras con esa persona que te dejó caer y no te dejó caer, te puso el pie para que te cayeras. Y tú dices: Señor, reprenda el diablo. Pero es el diablo. Nosotros le damos demasiado poder al
atribuimos demasiado poder al enemigo. Entonces resulta que después de pasado ya José teniendo sus 39 años, aparecen sus hermanos y no los reconocen. ¿Qué lo van a reconocer si él se vestía de lino fino? Había de 16 años, uno cambia, ya tenía 39 años, estaba con su vestimenta y maquillaje de egipcio, porque era gobernador de Egipto, o sea, no es que podía vestirse como hebreo. Y ve a los hermanos, me imagino a y le dice: usted es un espía. Los acusa primeramente de espía, todavía no sabía cuál era el propósito. Muchas veces nosotros leemos la historia y le cortamos a lo que le costó a José perdonar. José preguntó por su padre, pero a José le costó perdonar. Él quería ser humano y él quería probar si sus hermanos de verdad habían cambiado, porque no está fácil que tú veas a aquel que te tiró a la cisterna y comió pan mientras tú sufrías de dolor por el golpe y después te vendió. No está fácil, y el Señor no te dice que estará fácil y que te comportarás así como que estás sobre las aguas. Él dice: puede ser que intentes hacerle daño, puede ser que de momento te confunda, puede ser que hasta rabia te dé. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con tu rabia? Aún así que se quedó con uno de sus hermanos y le dijo: tráigame al chiquito. Tráigame aquel el cual no pude conocer al nacer. Aquel el que no me permitieron conocer como hermano mayor. Que no me permitieron cuidar. Tráigame a mi único hermano de parte de mi madre. Para yo creerle si no son espías. La palabra registra que cuando los vio se tuvo que retirar a llorar. Que cuando los escuchó hablar sobre cómo iban a hacer, de nuevo se tuvo que retirar a llorar. Porque el proceso hacia el perdón no está libre de lágrimas, no está libre de sufrimiento. Y no es, mi alma te adora y te bendice, no es hasta el momento en que ellos regresan, se presentan ante Jacob y le dicen: este señor, gobernador de la tierra, señor de la tierra, nos dijo que somos espías, bla, 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 le cuenta todo el chiste, le hace todo, bla, 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 y le dice: tenemos que llevarnos al niño, porque dice que todavía era niño. ¿Saben ustedes que el proceso en el cual se dio a lo que ellos fueron a buscar a Simeón, a Egipto, no fue de un poco de tiempo? Porque dice que cuando ellos regresaron, el alimento que habían comprado se había acabado. Dice que ellos cada uno llevaron un saco gigante de alimento. Ellos eran 10, con 10 andas. Y cuando se acabó todo ese alimento, ahí dice que Jacob les dijo: vayan y compren. Le dijo: no podemos ir si no vamos con el niño. Y Rubén metió la mano. Rubén dijo: ay, yo. Y el que le siguió dijo: padre, hazme a mí culpable. Hazme a mí culpable y quédate con mis hijos y dale cuenta si yo no vuelvo con tu hijo. Entonces,
Cuando escuchamos todo el relato, nos concentramos en José y no pasamos por alto que cuando empezaron a pasar la mano los hermanos de José, lo primero que dijo Rubén fue: no le dije yo a ustedes que no hiciéramos mal en contra de nuestro hermano. Por haberlo hecho, este es el castigo que Dios nos ha dado. Entonces nosotros mirando al que nos hirió, rugiendo como los perros, y no nos damos cuenta que la persona está pasando por su propio proceso de ser redarguido. Vamos a ser instrumento para que la persona pueda completar su proceso de redargución, de ser redarguido. O nosotros vamos a ser la piedra de tropiezo que le vamos a recordar constantemente su pecado. Vamos a ser la persona que, como disco rayado, vamos a seguir y seguir y seguir. Entonces, por 3 días estuvieron ellos en la cárcel después que regresaron. Y José seguía, ustedes son espías. Ni siquiera les creyó cuando volvieron con el niño. Y él volvió a preguntar. Su padre está bien. Su padre, que ustedes dicen que es viejo, está bien. Sus hermanos. Ellos llegan ante José, llegan a Egipto, y cuando llegan a Egipto, José los mira de lejos y dice que vayan a mi casa. Ya tú sabes que ellos estaban asustados. Desde aquí, que van a limpiar la orquesta que nos va, nuestro padre va a morir de sufrimiento y todo va a ser culpa de nosotros. Pues entonces, ellos están en la casa de José. Y José se sienta a comer con ellos. Les presenta el pan. Ellos rápido llegan. Tú sabes, cuando tú llegas, yo no fui. Ellos llegaron y le dicen al mayordomo: mira, nosotros dimos el dinero. Y el Señor dice que somos espías, pero no somos espías. Y mira el dinero, toma el dinero y traímos doble dinero para comprar más comida. Porque nosotros no lo cogimos el dinero. Fue que lo echaron en el saco. No sabemos quién fue, pero pues aquí lo traemos. Y el mayordomo tranquilo. Su dinero, su Dios, lo ha cubierto. Mi alma te adora y te bendice. O sea, que aquella persona que tú podrías estar juzgando, ya Dios lo perdonó y lo está procesando con otro propósito. Entonces, y ya estoy terminando, en el versículo 4 del capítulo 45 de Génesis dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano. Sorpresa. La vergüenza que tienen que haber sentido esos hermanos de no haber reconocido a Jesús. El que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Ahí fue que José entendió cuál era su propósito y para qué milagro él estaba siendo procesado. José viene y le dice: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me
enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No me enviasteis acá vosotros. Lo que ustedes hicieron, no me lo hicieron ustedes. Dios lo permitió. El milagro para el que estás determinado probablemente no es para ti. José recibió el beneficio, pero probablemente no es para ti. El milagro para el cual estás siendo procesado es para que seas esa copa boca arriba para ser derramada en otros. Sigue siendo un milagro, sigue siendo sobrenatural, sigue siendo de parte de Dios, pero no es para beneficiarte solo a ti. Y es necesario que nosotros reconozcamos que muchas veces no vamos a entender lo que está sucediendo. Muchas veces nosotros no vamos a comprender los designios y los signos de Dios. No vamos a entender qué es lo que Él quiere con nuestra vida y por qué tú me haces pasar por esto. Y Dios simplemente te dice, tranquilo. Es parte del proceso. Para que cuando llegues al cumplimiento vas a poder decir, eras tú. No fue fulano, no fue sutano, eras tú. Job, Dios permitió que pasara por el proceso. Dios permite que nosotros pasemos por situaciones. Depende de nosotros determinar la actitud con la que tomamos la circunstancia para que el propósito sea cumplido. Si nosotros seguimos viendo, ay bendito, pero de nuevo, no crecemos. Prueba que no pasamos, prueba que repetimos. Porque si la copa no sale bien, de nuevo hay que someter el cristal al fuego para moldearla. Y si la sacamos y de nuevo no sale bien, de nuevo fuego y procesarla. Y de nuevo no sale bien. Yo no podría ser artesano de cristal porque cualquier cosa puede dañar la obra. Así que cualquier mala actitud puede dañar el resultado y tenemos que empezar de nuevo. Esta tarde, y ya se pueden poner de pie, ya terminé. Esta tarde yo te quiero invitar a que tú puedas comprender que depende de la actitud con la que tomes el proceso, es que vas a poder sacarle más provecho al proceso.